Clara, ¿corre peligro la organización de la cual usted es portavoz de desaparecer luego de la reversión de la ley Roe versus Wade? Peligro no corre en absoluto, para nada. Seguimos trabajando y de hecho puedo confirmar que se ha cuadruplicado el número de pacientes que reciben nuestras clínicas desde hace mañana ahora un año, o sea que peligro para nada. No solo ofrecemos servicios de aborto, recordemos que tenemos muchísimos más, solo que gusta mucho el dar énfasis solo a ese servicio, pero no, tenemos muchos más servicios. De hecho, antes de ayer justamente lanzamos un nuevo servicio que va a ser muy popular, tenemos multitud de llamadas ya y es el servicio prenatal. El servicio prenatal. Ahora, 25 mujeres viven en estados con prohibición del aborto. ¿Están yendo a otros estados donde sí se permite el aborto, Viviana? Puede ser y están en todo su derecho a hacerlo. La ley que pasó a la Corte Suprema le dio el derecho a los estados para poder dictaminar qué quiere hacer cada estado individualmente. Y si una persona piensa que quiere tener un aborto 2, 3, 5 y que el estado puede seguir pagándoselo, pueden ir a un estado como Nueva York o California, que con mucho gusto el dinero del contribuyente está disponible para pagar los abortos, aunque hay 18 otros métodos de formas de contracepción. Tanto los precandidatos de Santis y Trump, y no podemos disociarlo de la campaña porque coincide con esta campaña o con esta precampaña republicana, han recibido el apoyo abrumador de los evangelistas antiaborto en los Estados Unidos. Esto ha tenido también una connotación religiosa cuando estos activistas protestantes en su gran mayoría y la Iglesia Católica también está en contra del aborto. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo manejan ustedes esa situación? No es una situación que tengamos que manejar, el problema es que estamos mezclando churros con meninas, ¿no?, que se suele decir. No podemos mezclar la ciencia con la religión, no son opuestas. Hay personas que pueden ser católicas, budistas, cristianas, lo que quieran ser. Nada tiene que ver, la religión nada tiene que ver con las decisiones personales sobre nuestros propios cuerpos y nuestra salud. Y decía Viviana hace unos segundos, hay personas que pueden abortar 1, 2, 5 veces. Vamos a ver, es que no creo que tenga que tomarse así a la ligera. O sea, no tenemos pacientes que acuden 5 veces a hacer un aborto, y aunque los tuviéramos, tenemos pacientes que, lo he visto con mis propios ojos, he estado en esos centros de salud y han experimentado auténticas situaciones que no se pueden ni imaginar. Tenemos pacientes de incestos, víctimas de incesto. Tenemos pacientes que vienen recién violadas. Esas pacientes, ¿qué van a hacer? En lugar de abortar, ¿tener un hijo de un violador? Bueno, en todas las leyes hay excepciones. Yo creo que la excepción de la violación y la excepción de la violación y del incesto es algo que moralmente nadie va a estar de acuerdo con eso. Ahora bien, hay aspectos filosóficos que sí tienen que ver con la religión y con el derecho de la mujer como ser humano, y es cuando comienza la concepción en el tema del aborto. Las iglesias dicen que es en el momento de la concepción. Hay otros que dicen que no, que es cuando el feto ya se va desarrollando. Esa va a ser una discusión eterna. ¿Cómo lo ven ustedes en la clínica? ¿Cuándo comienza realmente la vida de un ser humano? La vida de un ser humano es que es muy gracioso porque depende de muchísimos factores. No solo tenemos que ceñirnos a la fe y a la religión. La vida comienza dependiendo de cuándo usted cree que comienza la vida. Puedo yo pensar que la vida comienza en el momento del acto sexual. Puedo creer que comienza cuando besa al bebé. Es que, vamos a ver, tenemos un margen muy ancho, muy grande. Lo que pasa es que vemos totalmente injusto que se haga una ley tan sumamente amplia y generalizada cuando los individuos somos, ¿qué? Individuos, ¿verdad? Cada persona es diferente, entonces cada persona debería decidir basándose en principios morales, en cómo han sido educados, en fe. ¿Cuándo creen que empieza la vida? Pero no un juez o un político deberían decirnos eso. Viviana, ¿cómo lo ve usted como abogada y como republicana este tema? Curiosamente, la ley dice que si uno va conduciendo y choca contra un carro donde va una mujer embarazada, sea la semana que sea el día que sea cuando ella decida que está vivo o no la criatura, esa persona en corte coge doble homicidio. Esa es la ley. Pero cuando nos conviene, no tenemos una criatura. Cuando nos conviene es una personita que se puede desechar porque no está en el medio de los planes que tenemos. Hasta hablamos mucho del derecho de la persona, del derecho de la mujer, pero no hablamos del derecho de la criatura que acabamos de matar y en cualquier otra situación tuvieran que estar en la cárcel esa persona.
Claro, obviamente estoy totalmente en desacuerdo porque no estamos, primero, criaturita, estamos hablando de que en Florida concretamente, ya de Texas ni hablamos, en Florida concretamente nuestro gobernador ha aprobado, firmado una ley que va a restringir el aborto y va a reducirlo hasta las 6 semanas. A día de hoy que alguien me diga si la mayoría de las mujeres que se quedan embarazadas saben que están embarazadas a las 6 semanas. Incorrecto, porque no hay síntomas. En muchos casos no hay síntomas. No, pero tienes una menstruación después de 28 días, 4 semanas. Bueno, Así que esto debería de no contárnoslo sé qué un tipo doctor. de persona. Esto debería decirnoslo un doctor, porque hay infinidad. Tenemos ovario poliquístico, tenemos endometriosis, y no soy médico, pero soy hija de médicos. Entonces, además que tenemos nuestros profesionales médicos en Planned Parenthood y pueden dar fe de esto. Por favor, no se puede decir que todas las mujeres, porque esto no es ciencia, ni siquiera la ciencia es exacta, menos aún podemos decir que todas las mujeres tienen el periodo cada 28 días. ¿Estamos locos? Eso no es verdad. Muchas mujeres no saben que están embarazadas y eso lo hemos visto. ¿Para qué van a mentirnos? Viviana, el hecho de que haya tantos estados que han prohibido el aborto y otros, repito la pregunta, ¿está provocando esto migraciones hacia estados que sí permiten el aborto cuando son prohibidos en sus estados? Por ejemplo, si está prohibido aquí en la Florida, a X meses, se podrían ir a Nueva York, que sí están permitidos los abortos. La pregunta es si las personas pudieran ir. Pudieran ir porque también hay restricciones. En cuanto tienen que dar su dirección en la clínica donde se van a hacer el aborto. Claro, pero en estados como California, Nueva York, los estados más liberales que tenemos en la nación, no hay esas restricciones. Una persona puede irse hoy, manejar, coger un vuelo, caminar, lo que quieran hacer y pueden tener el aborto. Aquí la situación es que estamos hablando de personas que son irresponsables porque vamos a hablar del 100% de las personas, menos de 1% son violadas, tienen incesto y tienen problemas la mujer de salud. El resto es electivo. Así que no sé si también queremos hablar de qué significa electivo y si le queremos poner una religión o ciencia también a eso. Clara. La realidad es que no sé el porcentaje exacto de qué personas eligen, porque no debería... Ni los jueces ni los políticos deberían ser los que determinan en la consulta médica quién tiene derecho a abortar o no. Escuchábamos también a Alejandra Soto, directora de comunicaciones en Federation of America, que es Planned Parenthood a nivel nacional, y ella nos lo explicaba, y es que el temor que tienen a día de hoy los médicos, por ejemplo, ¿por qué tienen que tener los médicos este miedo a ayudar a sus pacientes? Yo he estado en una clínica en uno de los centros de salud hace tan solo 6 días. Explícame si me confundo la situación que esta chica ha experimentado. Llega a la clínica, ya tiene una niña de 6 años, llega a la clínica llorando, un mar de lágrimas, recomendada por su ginecóloga, que le dice: tu embarazo es de alto riesgo, tienes epilepsia y convulsiones, si no te haces un aborto, corres el riesgo de morir. Necesitas terminar un embarazo porque corres el riesgo de morir, ya ni hablemos del feto, obviamente, también. Entonces, ese es uno de los casos, de ahí que ese porcentaje no puede ser tan fiable. No sabemos qué porcentaje de personas embarazadas llegan a los centros de salud. Imagino que, si no lo sé yo, usted lo va a saber menos. Por escucharla a las dos, estoy viendo que hablan de excepciones. Evidentemente, el hecho de que una persona esté en peligro de muerte, eso es obvio, que hay que salvar la vida de uno de los dos, o de la mujer. No tenemos que ir, lamentablemente, pero le pedimos excusas para que vuelvan, porque la noticia de última hora de Rusia recortó el tiempo del segmento de ustedes. Pero nos quedamos ahí en los puntos suspensivos, como decían, porque este es un tema importantísimo para toda nuestra sociedad. Gracias, tiene que seguir viniendo al programa y tú también, ya tú formas parte de él.